La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Bien, entonces continuamos con nuestro programa Habla Perú Habla. Hoy iniciando esta ronda de bicentenario, iniciando por la reflexión sobre Lima, ya que también estamos en el mes aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad, pero como hemos dicho anteriormente, vamos a ir haciendo esta ronda desde varias ciudades. Y ahora vamos a abordar esto de cómo está Lima, pero en perspectiva, en cómo se está moviendo, cómo se está desplazando. Y tenemos dos grandes invitados para esto, muy conocedores del tema. Uno de ellos es Marco Antonio Capristán, él es licenciado en Educación, con especialidad en Historia y Geografía, egresado de la maestría en Historia de la Universidad de San Marcos y sobre todo director de Pinceladas Limeñas, que es una experiencia de lo más interesante, él nos va a contar. Y también tenemos como invitado a Juan Carlos Arias Segarra, él es arquitecto, investigador, docente en temas urbanos, y uno de sus principales aportes, o por lo que todos lo reconocemos, es su participación clave en la elaboración del Plan Lima 2035, que fue una propuesta de ordenamiento urbano territorial muy interesante que también seguramente nos va a comentar. Entonces, Marco Antonio y Juan Carlos, bienvenidos a Habla Perú Habla. Ya con Marco Antonio estuvimos también el año pasado por este tiempo. Claro, así es. Un programa en vivo desde la Municipalidad de Lima. Y entonces, bienvenidos y cuéntenos un poquito cómo es que están viendo justamente la celebración de la Fundación de Lima en este bicentenario y qué podemos reflexionar sobre Lima en este contexto. Entonces, de repente empezamos con Marco Antonio y luego continuamos con Juan Carlos. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en este programa, de verdad que muy grato para mí estar aquí. Bueno, se puede decir que Lima ha mejorado un poco en estos últimos 2 años. Hay un proyecto de recuperación de las esculturas de los principales monumentos de Lima, que está haciendo ProLima. Quizás muchas personas esperábamos de repente una obra más grande, porque mucha gente recuerda, los historiadores y mucha gente que le gusta la historia de Lima, recuerda el centenario de Independencia, que se inauguraron una serie de obras públicas en Lima con la guía, plazas, monumentos, ¿no? Entonces, ya hace años atrás se pensaba que se inaugurará para el bicentenario, ¿no? Alguna plaza pública, ¿no? Por varias circunstancias no se ha podido hacer una obra importante en la ciudad, pero sí está haciéndose una recuperación de los monumentos. Ya se han recuperado varias esculturas, como las Tres Gracias, que está en la Plaza San Martín, se ha restaurado la Estatua de la Libertad de la Plaza Francia, se está terminando de restaurar el monumento a San Martín, justamente para el Bicentenario, el monumento a Raimondi. Entonces, hay un avance, ¿no? Un avance en lo que es esculturas, pues, por este proyecto de ProLima. Y aparte también se ha comenzado a restaurar algunas casonas antiguas de Barrios Altos y del centro histórico, ¿no? Entonces, hay un progreso. Por supuesto que hubiera sido ideal que haya una recuperación mayor, que nos encuentre en el bicentenario en una mejor circunstancia, ¿no? Pero creo que en medio de todo hay una mejora comparado hace unos 4 o 5 años atrás, que había un descuido bastante en el centro histórico de Lima, ¿no? Carlos, ¿cuál es su opinión? Básicamente el centro histórico de Lima tiene un altísimo potencial urbano y hace poco, el anteaño pasado se aprobó el plan El Centro Histórico. Sin embargo, todavía nos falta en el Perú herramientas urbanísticas para poder sacarle el jugo.
y hacer un beneficio sumamente importante para la parte histórica de Lima. Yo recuerdo un proyecto interesantísimo que se hizo cuando se peatonalizó el eje Ica-Ucayali en el centro histórico. Inmediatamente, luego de que pasó de ser vehicular a peatonal, empezaron a abrir muchos negocios y se dinamizó el lugar. Y se dinamizó para todos, para las personas que transitaban por ahí, para la señora que vendía maní y para las empresas que querían poner una franquicia. Entonces, esas intervenciones dinamizan y generan vida en el espacio público y no solamente revalora el lugar, sino también lo mantiene vivo, que es lo más importante. La revitalización del centro histórico, del patrimonio, es fundamental, si no, poco a poco va decayendo, ¿no? Va decayendo. Y es importante acotar que en los estudios que se hicieron luego de la peatonalización del eje Ica-Ucayali en el centro histórico, se determinó que si se habían invertido 9 millones en la mejora de ese eje, inmediatamente después de su inauguración se podía calcular en 10 veces el valor ganado en esa área. Es decir, tú pusiste 9 millones y ya ese lugar costaba 90 millones. Y hay un diferencial ahí. Ese diferencial debería ser de la ciudad para poder ser recuperado y luego reinvertido en un nuevo eje. También recuerdo Ahora, que... Juan Carlos, Dime. hay una cuestión que, digamos, instala la pandemia que trastoca pues todos los planes, las propuestas, los avances de proyectos que iban en curso. Y entonces, en este escenario pandémico que todo hace indicar que va a demorar en dejarnos, sus coletazos van a continuar, ¿qué elementos, digamos, qué elemento contracíclico, para decirlo de alguna forma, en el plano urbanístico y arquitectónico podría generarse con un escenario tan precario? Empezamos ahora con Juan Carlos y luego seguimos con Marco Antonio. Bueno, con estas condiciones que tenemos ahora mismo, adquiere un valor altísimo los espacios públicos, ¿no? Entonces, la infraestructura de espacios abiertos, infraestructura ecológica en Lima, es sumamente importante. Nos hemos dado cuenta que no hay espacios públicos donde la gente puede terminar de abandonar su casa, que es su primer refugio, para empezar a salir un poco del confinamiento, y buscar un espacio donde esté libre y no esté aglomerado, ¿no? Y eso básicamente es un espacio público, ¿no? Puede ser un parque, puede ser una calle, puede ser un eje vial, pero no hay espacio para las personas. O sea, toda la ciudad ha sido pensada básicamente desde la modernidad para los automóviles, dejando muy poco espacio para las personas. Entonces las personas no tienen un espacio donde poder caminar, circular, estar seguros, porque no existen las condiciones. Tiene que haber una mirada distinta de cómo intervenir en estos lugares y además de potenciar los espacios públicos no desarrollados como parques, plazas, para que sirvan de espacio que te libere del enclaustramiento al que uno se somete con esas pandemias que nos van a azotar seguramente de aquí en adelante, ¿no? Entonces, ese elemento es muy importante y debemos pensar en un cambio del espacio hacia ejes verdes, hacia conectores urbanos y darle espacio a las personas, ¿no? Ya desde el Estado y desde la acción municipal se ha empezado, por ejemplo, a conectar la ciudad con ciclovías. Y esto hace que las personas puedan transitar de manera mucho más segura cuando tiene destinos cercanos, ¿no? Entonces, eso desde mi punto de vista es un valor muy importante, permitir que haya una mejora no solamente en la salud de las personas que toman la ciclovía, sino también en la mejora del espacio urbano, en la menor cantidad de emisiones. Es decir, tenemos un montón de beneficios en esa acción específica. Además, es importante entender que los parques hay que desarrollarlos para poder contar con elementos que permitan que la gente use ese espacio. Entonces, no solamente consiste en potenciar el área como un área totalmente verde, ponerle pasto, sino ponerle equipamiento. Y eso es bastante delicado porque uno tiene que llegar a entender cuáles son las dinámicas del entorno urbano para saber qué cosa es lo que debe proponer. Entonces, tiene que ser muy participativo para que las personas se apoderen del lugar y lo usen. En esa medida, todo caminaría mucho mejor y además la inversión hecha
se puede revalorar y luego aplicarla en otro lugar. Sí. Marco Antonio, tal vez nos das tu perspectiva en el sentido que, digamos, pareciera que la pandemia nos malogró la fiesta, digamos, de celebración de nuestro bicentenario. Sin embargo, también la propia pandemia, como estamos comentando, constituye un estímulo, una especie de hackeo a la ciudad, ¿no? O de jaque, ¿no? Y que de alguna manera puede ir cambiando un poco su configuración como ciudad, su configuración también incluso cultural. No sé cómo tú estás analizando esto, Marco Antonio, de repente nos cuentas un poquito tus reflexiones sobre este punto. Sí, justamente coincido con Juan, con lo que estaba comentando justamente, de la necesidad de espacios abiertos en la ciudad. Y por ejemplo, y también los ciclovías, por ejemplo, la municipalidad creo que aprovechó un poco la pandemia en el sentido que no había muchos autos en la calle, ¿no? En la etapa de que todavía no se podía salir con facilidad, y comenzó a establecer ciclovías en gran parte de la ciudad, ¿no? Como la avenida Wilson o la avenida Tacna, ¿no? Creo que en épocas normales no hizo tan fácil establecer el ciclovía ahí, ¿no? Pero ya aprovechando que había pocos automóviles, se ha hecho ciclovía tanto ahí, se aprovechó, se ha ampliado el espacio peatonal en la avenida Camaná, y un Camaná también, y reduciendo el espacio de los autos, para justamente lograr lo que se quiere, ¿no? Que la ciudad sea una ciudad más para el peatón que para el automóvil, que era todo lo contrario. Hace unos años se pensaba dar preferencia a los autos que a los habitantes de la ciudad. Y la pandemia nos está justamente llevando a eso. Se necesita espacios libres, espacios de recreación, espacios abiertos, donde las personas puedan salir, distraerse, haya una ventilación, ¿no? Entonces, eso es lo que ese pensamiento ya viene hace un tiempo y ahora está con mayor fuerza. Por ejemplo, hace unos años el Parque Neptuno, que es el que está frente al Museo de Arte, estaba enrejado, ya no tiene rejas, ya se usa en forma pública. Ahora el Parque de la Democracia, que es el que está frente en el esquina de Colmena con Lampa, también se han quitado las rejas, también es un acceso público. Entonces creo que estamos avanzando en ese aspecto. Se han mejorado algunas plazas públicas, como la Plaza Francia, creo que se va a mejorar en estos días la Plaza Italia. Entonces hay un mayor progreso en esa parte, ¿no? Y también, por ejemplo, la municipalidad está haciendo la Lima sin auto, con el objetivo de establecer cómo las calles se cierran, porque ahí hay proyecto que ya está en marcha, de peatonalizar varias calles de Lima. La muestra de lo que pasó con el jirón Ica y Ucayali ha demostrado que no solamente se revalora las tiendas, los comercios, también ese jirón que no era tan concurrido solamente para negocios, ahora es un nuevo jirón de la Unión prácticamente, ¿no? Entonces, si se hace esto en más calles, como está programado, jirón Ancash, jirón Carabaya, el centro de Lima se va a repotenciar nuevamente, ¿no? Más visitantes, más espacios abiertos, mejores negocios, y esto va a favorecer a toda la ciudad, ¿no? Es algo que vamos por buen camino, creo, ¿no? Como si hay críticas siempre porque nada es perfecto, ¿no? Pero yo creo que para lo que se proyectaba hace unos años estamos por buen camino. Había una iniciativa muy interesante que alguna vez se planteó hace como 2 años, creo, un poco más, creo que casi 3 ya, de cómo a partir de algunas exposiciones, por ejemplo, en el caso de una que se hizo en el Museo Grau, ¿no? Que está más o menos en las coordenadas que dice Marco Antonio, se hacía una conexión entre el museo, incluso en la propia exposición, con la iglesia de Santa Rosa, justamente por el tema de cómo Grau y Santa Rosa en algunos códigos, algunos símbolos, había habido ahí un conciliábulo muy interesante, ¿no? Una conexión muy bonita. Entonces, ese podría ser un buen ejemplo de cómo hacer conexiones de elementos que a primera vista podrían no estar tan cercanos, y sin embargo, a partir de ahí generar nuevas rutas de experiencia urbanística, de experiencia histórica. ¿Cuál es tu opinión, Marco Antonio, sobre ese tipo de iniciativas? Justamente lo que dices, Marco, eso facilita el turismo y el conocimiento histórico de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en la cuadra que tú me nombras, la cuadra donde está el Museo Grau, en esa misma manzana hay 4 museos. La Casa O'Higgins, que es de la Unión, la Casa Grau, en lo que es Jirón Camaná está el Museo de Arte Popular de Ribagüero,
Y en otro lado, si vienes a un restaurante, está la casa de Pancho Fierro, ¿no? Entonces tenemos 4 lugares históricos, uno en cada cuadra, ¿no? Entonces, la zona se peatonaliza, tenemos la necesidad de poder visitar esos lugares de una manera sencilla, ¿no? Región de la Unión, por ejemplo, es un lugar comercial, pero tiene muchos lugares históricos, son hechos importantes, que se pueden conectar con la Plaza Mayor, con la iglesia de San Francisco, se pueden conectar con la iglesia de San Agustín fácilmente. Entonces, esto facilita no solamente el comercio a los habitantes, también facilita la identidad de los ciudadanos de conocer más su historia y tener más acceso a poder conocerla y poder visitarla también. Sí, muy bien. Sí, gracias, Marco Antonio. Juan Carlos, estamos casi para cerrar el bloque. ¿Algún elemento que quieras aportar sobre estos temas? Bueno, en realidad yo creo que básicamente el centro histórico y la riqueza de su patrimonio es un museo en sí mismo, ¿no? Y que las personas puedan caminar y puedan observar y puedan sentir esa conexión con la escala humana que tiene el centro histórico, que no lo tiene ningún otro lugar en Lima, es muy importante. Y lo demuestra pues el eje Ica-Ucayali, ¿no? El poder avanzar en el plan de peatonalización y llevarlo a cabo, de verdad yo creo que sería un gran salto justamente para este aniversario de Lima, tomar una muy buena decisión para que más personas puedan descubrir, redescubrir y disfrutar de la belleza y valorar realmente el patrimonio que tenemos allí y que creo que no todos hemos podido ver porque las pequeñas veredas no nos permiten. Y apoderarnos como ciudadanos de toda la calle para poder disfrutar el espacio, eso es, creo, un objetivo muy interesante, ¿no? que deberíamos tratar de empujar hacia adelante. Bien, Juan Carlos, Marco Antonio, gracias por su participación y creo que su análisis nos da una perspectiva diferente, me parece, en el sentido de que quizás esperábamos una cosa en este bicentenario, viene la pandemia, pero eso nos obliga a ajustar algunos proyectos grandes que se venían dando y que podrían tener un espacio diferente y una posibilidad diferente, y tal vez podemos ya ir imaginando una Lima también más para vivir, más para las personas que para los autos, como ustedes lo han mencionado. Muchas gracias por su participación.